Hola, Celeste, ¿en qué ciudad estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, en Funza, Cundinamarca. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, Celeste, gracias por ingresar. Vamos a esperar un poquito. Todavía faltan 6 minutos para las 7. Entonces, vamos a esperar este tantico de tiempo para que ingresen tus otros compañeros. ¿Te parece bien? Igual los citamos a las 7, hay que esperarlos. Bien, gracias. Marco, Giovanni Bobadilla, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas noches, bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿En qué ciudad estás, Marco? En Medellín. En Medellín. Ah, qué rico, hombre. La ciudad de la eterna primavera. ¿En qué parte de Ah, Medellín? ¿En qué barrio? Por acá por el Poblado, Ciudad del Río. Ah, en Ahí, Poblado. sí. Qué bien, hombre. Qué rico. Cerquita del famoso Mondongo, Ah, sí, así es. Y del sushi, pero el chicharrón. de su chicharrón, con su chicharrón peludo. Ese es muy bueno. El patica le dicen acá, el cien pies. Ajá, el tres patas. Sí. ¿Qué más, Ajá, yo profe? soy ¿Cómo paisa. está? Yo soy de por allá también. Pueblito por allá al suroeste. Ah, qué bueno. ¿De dónde, profe? De pronto lo conozcas, Pueblo Rico, Antioquia. Lo que pasa es que yo, pues, bueno, la verdad es que no soy de allá, mi papá y mi mamá. Yo nací acá en Palmira Valles, en el Valle del Cauca, pero Mm. he ido 50.000 veces a Pueblo Rico, visitar ahí a Jericó, a Tarso, Témesis, ahí en el poblado tengo familia ¿cómo se llama? Arribita, La Estrella, al otro lado, allá donde estaba la cárcel. ¿Cómo es que se llama el de la cárcel? Pero ¿por dónde? ¿Por La Estrella, por Robledo, por dónde? Al frente de la Estrella, para el otro lado, la que hizo Pablo. Ah, eso es San Pablo, algo así, yo no me acuerdo. Por allá No, no. que es la loma parada, pues para el otro lado de la estrella. La estrella queda para la derecha, este queda para la izquierda. No, profe, ahí sí no me corchó, estoy desubicado, pero bueno, por ahí Bueno, es. bueno, ese pueblito que está ahí arriba, que es muy bonito, pero igual eso está pegado, así como poblado está pegado. Santa Elena. No, 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 se me fue. Ahorita te cuento el nombre. Luz Ángela Vaquero, bienvenida Luz Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias, profe. Qué rico. ¿Y de dónde estás? ¿En dónde te ubicas, Luz Ángela? En este momento estoy acá en Bogotá, pero En nosotros somos de Ibagué. Ibagué, Tolima. Sí, señor. La lechona con arveja y carne de cerdo, la carne de marrano, Sí, señor. Sin arroz, sobre todo, sin porque acá arroz, las claro. hacen con arroz. Sí, en el Valle es con arroz, en el Tolima con arveja, Sí, señor. con arvejita y con arepita fría, Sí, señor. Y lo que llaman el combinado, que es el tamal con la lechona. con la lechona, sí señora. Muy bien, muy bien. Y comiendo rico en Bogotá no se come rico. En Bogotá, yo sufro mucho en Bogotá. En Bogotá se come fatal para mí, pues. Sí, eso es cierto. Acá para conseguir un buen almuerzo, muy complejo y muy costoso. Acá es muy costoso vivir. Sí, bastante claro, ciudad capital. Sí pagan mejores sueldos, pero todo es mucho más caro. Y además todo queda lejísimos, lejísimos, lejísimos. Los trancones, no, qué pecado, esta ciudad muy linda, pero a la vez muy caótica. Sí, sí, sí. Sebastián Díaz Lozano, ¿cómo estás? Yo creo que Sebastián, ¿nos escuchas? Profe, sí, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está? estás, Sebastián? Bien, bien, gracias a Dios, hombre, ¿y vos? Muy bien, gracias también. ¿En qué ciudad te encuentras, Sebastián? En Medellín. En Medellín. Muy bien, ahí cerquita de donde está Marco. ¿Vos estás en Medellín, Medellín o en alguna parte cerca de Medellín? Medellín, Medellín. Ah, listo, hombre, qué bien, qué bien. Marco es del Poblado, que queda ahí cerquita.
Le decía yo a Marco que camino mucho por allá porque mi familia toda es de allá y pues, pero allá del suroeste, más lejitos, más lejitos. No sé si conoces para Pueblo Rico, pueblo de las tres mentiras, ni es pueblo rico. No, no, señor. Entonces ahí cerquita, se va uno en una horita, está allá, 40 minutos está en Pueblo Rico. Pero sí de pronto has escuchado Bolombolo o a Témesis o a Jericó. Jericó lo escucha mucha gente. De Jericó a Pueblo Rico hay 15 minutos. Sí, eso sí. Pues lo rico no he tenido la oportunidad, profe. Sí, es un pueblo muy bonito ahí al ladito de Jericó. Bueno, vamos a esperar un momentico más, ya son las 7. Normalmente yo arranco muy puntual y ya están ustedes me dicen qué es lo que habitualmente hacen, si esperan más tiempo o si arrancamos de una vez, porque pues la verdad tenemos mucho tema por tratar. Yo sé que vienen atrasaditos, que vienen esperando esta interacción con el docente, porque me contaron que yo apenas empecé el miércoles, perdón, este miércoles pasado, pero ya les voy a contar eso. Y esta es la primera reunión que ustedes tienen. ¿Empezamos ya o esperamos a que se una más gente o se van uniendo en el proceso? ¿Qué me dicen? Profe, a las 7 y como queda la clase grabada, pues los que se vayan uniendo van entrando o pueden revisar después, ¿no? Por lo que, pues, creo que todos tenemos compromisos también más tardecito, entonces sí, a las 7 y como queda grabada la clase, pues los que vayan uniendo después, si tienen alguna Listo, duda, pues por chat o revisan. listo, Marco. ¿Quién más me dice algo? Celeste, Sebastián, Luz, ¿qué me dicen? Sí, profe, la idea sería que iniciáramos de una vez. Es verdad lo que dice el compañero, pues la clase queda grabada. Vale, listo. Vamos 50 y hasta el momento el otro 50 no ha dicho nada. Celeste o Luz, ustedes deciden. Sí, profe, pues empecemos de una vez. Listo, listo, listo. Muy bien. Entonces, les hago caso. Bueno, voy a prender mi cámara. Yo sé que si ustedes quieren, la pueden prender. Si no, no la necesitan. A veces cuando prendemos tantas cámaras, esto se complica un poquito. Lo primero, yo sé es que ustedes no habían tenido docente en este módulo y que este módulo, aquí llegó a Maura Alejandra Lara. Maura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahorita interactuamos entonces con Maura. Bueno, entonces les decía que yo sé que ustedes no han tenido docente en este periodo, que en este módulo, y que este módulo inició ya hace algunos días. Tengo entendido que el 7 de este mes. Como les dije, yo solamente me pude integrar hasta el día antier, miércoles, que inclusive hice todo lo que necesitaba o podía hacer desde la capacitación que recibí, que era pues abrir los cursos, que abrir además eh, tenemos a Celeste, estas 2 veces. Ok. Tenemos además, ahí hice las invitaciones y demás, y por eso estamos aquí. A ver, yo me presento. Yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, profesional en administración de empresas. Tengo una maestría en administración de organizaciones y por allá, ya estoy terminando mi doctorado con mucho esfuerzo, que es complicadito. Estoy terminando mi doctorado en economía. Apenas terminé el doctorado en economía, pues inicio otra formación que ya me matriculé permitiendo Dios, porque ya estoy terminando, estoy pues entregando lo último y haciendo únicamente la defensa de la tesis y unas cositas más. Es duro lo que falta, pero ya casi, ya lo logramos. Yo los voy a acompañar en este tiempo hasta el 3 de julio, que se acaba el módulo. Vamos a hacer todo lo necesario para que esta falta, este tiempo que ya pasó, no haga daño, no les haga ninguna, no entorpezca el proceso. Y es por eso que me empapé de todo lo que necesitan. Yo soy nuevo en el poli, apenas tengo 2 días, pero dando clase universitaria, pues tengo un tiempito, tendríamente son como 20 años. Y tengo una experiencia un poquito fuerte de muchos años también en docencia virtual, docencia presencial y docencia virtual. He dado clases en pregrado, posgrados,
en maestrías, inclusive ya di mi primera clase en doctorado y en especializaciones también. Y esto me hace entender que ya el modelo que ustedes tienen, el modelo que ustedes desarrollan, les permitió avanzar hasta hoy sin contratiempos. Bienvenida, Angie Natalia, ¿cómo estás? Entonces, aquí hay alguien enviándome un mensaje. Regáleme en 2 segundos, por favor. Que aquí hay alguien enviando un mensaje, no sé a qué se referirá. Seguro no. Bueno, buenas noches, profe. Disculpa, está pasándome de otra clase. Ok, no hay problema, no te preocupes. Está alguien aquí. Bueno, entonces, miren, sé que lo que hicieron, lo que la plataforma les solicitó hacer, se los permitía hacer, aún sin estar con el docente. A todos los que están llegando, bienvenidísimos. Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, sé que lo pudieron desarrollar sin ningún inconveniente, porque la plataforma como tal, además tenía la información y ustedes ya conocen el modelo, ya conocen el proceso, son personas que son avesados en el uso de la plataforma y las herramientas. Entonces, la primera nota que era autocalificable, la gran mayoría ya la realizó, unos cuantos, muy pocos no la realizaron. Es algo que me dijeron no podemos solucionar. Me dijeron que era muy difícil volver a abrir eso porque además no obedecía a la falta de docente, entonces que era muy complicado. Y la segunda también fue autocalificable. Entonces, y además se movió un poquito y los esperaron hasta el día 20. Esta que estamos realizando, que se vence ahora el 3, el 4, creo, ya también fue movida para que podamos tener esta interacción. Entonces voy a aprovechar para hacer lo máximo posible, acompañarlos en este proceso, darles la mayor cantidad de herramientas para que este momento de la primera entrega, la actividad 3, no se complique y sea muy sencilla. Pero sí quiero que ustedes me escuchen algo, por favor. Primero, yo soy una persona que, más que complicar la vida, apoyo y ayudo. Me gusta más ayudar. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué hago? ¿Por qué les menciono esto? A veces, y esto me dijeron que sí lo puedo hacer yo, a veces no podemos entregar el día exacto. Aunque yo sé que ustedes tienen un periodo de tiempo. Abre un día, pero no cierra inmediatamente, como sí sucede en otras partes. Aquí abre un día y se está toda una semana o casi una semana abierta. Uno esperaría que en ese tiempo tengan la disponibilidad y además la oportunidad de entregar. Pero, si llegara a existir la imposibilidad, porque no somos exentos de que pasen cosas, nos enfermamos, bueno, se dañó el computador, hay una infinidad de situaciones de cosas que pueden llegar a pasar, que sean justificables, claro está. Me pidieron que además las tengo que justificar. Si eso llegara a suceder, por favor, no duden en comunicarse conmigo. ¿Listo? No duden en comunicarse. Hacemos todo lo que sea necesario, todo lo que sea posible para poder que esa actividad no se quede en el aire, no se pierda y generemos una muy buena nota, pero además generemos un conocimiento adecuado. A mí me interesa más el conocimiento que la nota. Yo sé que la nota pues es necesaria para todas las condiciones académicas, pero después de que ustedes me ayuden mostrándome cómo van evolucionando, cómo van desarrollando, cómo van gestionando, o sea, que ese interés por aprender y por desarrollar se note, entonces créanme que yo ayudo mucho con las notas en los trabajos, bastante. Lo que sí no tolero a veces es, y ustedes lo saben, eso es algo muy común, cuando las personas nunca aportan, nunca aparecen, y aparecen el último día con algo mediocre, con algo muy bajo, y después, vea, profe, yo necesito que usted me ayude a pasar eso. Venga, pero es que si no mostraste interés, no todas las veces entendemos a la primera, y entonces a veces cometemos errores, y esos errores yo sé que se obedecen al esfuerzo y a muchas cosas. Eso a mí no me complica para dar una buena nota. Lo que me complica es el desánimo y el desinterés, ¿vale? Y yo no sé si esto se entendió bien. Me gustaría que ustedes me explicaran, alguno de ustedes que me explicara un poquito qué fue lo que entendió de lo que yo dije, para saber si lo dije adecuadamente.
Pues, profe, ¿no? Que de acuerdo al interés del estudiante, igual todos tenemos responsabilidades. Supone que pues la educación virtual tiene más responsabilidad, entre comillas, que la presencial por el tiempo, lo de las guías y todo esto. Aportar en el conocimiento para el desarrollo de los trabajos es importante, ¿sí? Como también las notas, pero sin embargo, pues desde que se demuestre que se cumple con el objetivo, pues también puede ser flexible usted en ciertas cosas para el estudiante, ¿no? Exacto. Después de que se demuestre interés, mire, si yo los veo a ustedes interactuando allí, o sea, mire, profe, no entendí, yo la verdad no entendí, explíqueme esto. Yo se lo explico 500 veces, no tengo ningún inconveniente. Cambiamos el método para poder hacerlo. Y si después de explicarlo 500 veces, aún así en el trabajo, mire, no nos fue tan bien, yo ya entiendo que usted hizo su máximo esfuerzo. Lo que pasa es que el tema se complicó. Ahora, este tema es un tema muy sencillo, pero si nos vemos más adelante en una materia mucho más complicada que lo más seguro va a ser por allá. Entonces, pues yo siempre aplico eso, ¿listo? A mí me interesa más la intención. La intención de aprender es mucho más fuerte que la misma capacidad. A veces tenemos capacidad de comprender y aprender, pero no nos importa. Y a veces no tenemos tanta capacidad. Mi caso, por ejemplo, es no tengo tanta capacidad de aprender, pero le doy muy fuerte y entonces hasta que aprendo. Eso me importa más, me parece un poquito más loable. Entonces, porfa, eh, mostremos esa parte. Pero de todos modos, acuérdense que no estamos exentos de necesidades, ¿no? No, mire, es que me llamaron a trabajar turno doble, no pude. Ah, bueno, dime, ¿qué fue lo que pasó? No, tengo turnos dobles, estoy trasnochando, estoy madrugando, y no tengo, listo, venga, vamos a ver cómo solucionamos eso. ¿Listo? No, es que me tocó irme para la clínica porque no soy yo la persona enferma, pero me tocó cuidar a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a mi hijo, o a mi esposa, a mi esposo, es como sea la cosa, y eso complica porque uno trabaja y además cuida, entonces no se preocupe que solucionamos. ¿Listo? O sea, ¿qué les quiero decir? Ante todo, un amigo, no una persona para calificar. Ante todo, un amigo, listo. Confíen en lo que hacen, confíen en mí y seguramente vamos a sacar esto muy bien, mucho más que mejor. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces, pues creo que he explicado un poquito lo que pretendo hacer con ustedes. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o tienen alguna inquietud? No, señor. No, profe. Bueno, entonces voy a entrar a hablar un poquito del tema y lo primero que les voy a decir para el tema es, no me parece algunos procesos o algunos modelos que utilizan algunos compañeros que hablan y no dejan hablar. Y luego las preguntas por ahí al final o después cuando podamos hacemos preguntas. No, a mí me gusta o me parece adecuado que cuando yo estoy hablando, si usted tiene una duda, inmediatamente ni siquiera levante la mano. Profe, yo con mucho gusto paro, ¿vale? Y me parece muy enriquecedor esta situación. ¿Por qué? Gracias, María, muy gentil. Porque eso hace que nosotros discutamos y la discusión es la que más genera conocimiento. Por eso, en lo que les voy a presentar, obviamente en cualquier momento ustedes intervienen, pero en lo que les voy a presentar, en el final vamos a hacer una discusión grupal, ¿sí? Lo que voy a presentar les van a ver que es muy rápido, pero vamos a hacer una discusión grupal. ¿Para qué? Para que apropiemos conocimiento y generemos nuestro propio conocimiento. ¿Listo? Para que desarrollemos esto que nosotros necesitamos para construir bien sean los documentos o para construir bien sea la entrega o para generar, que es lo más importante, eso que guardamos en nuestra cabeza y es ese conocimiento que luego en cualquier momento podemos sacar a flote con nuestras palabras. Una cosita que les voy a pedir es no intenten impresionar a nadie, mucho menos a mí. Yo soy una persona que estoy apenas aprendiendo. Y no intenten impresionar a nadie. Sean muy sencillos para hablar, sean muy ustedes. No importa si hablamos rápido, si hablamos despacio, si hablamos con alguna jeringonza, pues somos de algún lado. Entonces, pues nosotros somos como somos. Y cuando hablamos de esa manera natural, cuando hablamos de esa manera sencilla, seguramente vamos a ser más fáciles de entender. Vamos a expresarnos con mayor naturalidad para lograr llegar más a las personas. Yo intento hacer eso. Y entonces, si yo me complico mucho, me dicen, profe, pare, está muy enredado, está muy complicado. Venga, cambie.
y yo inmediatamente cambio. ¿Listo? ¿Quedamos en eso? Manitos arriba si quedamos en eso. Bien, María. Muy bien, Celeste. Uy, ¿el resto qué pasó? ¿Me desaprobaron? Muy bien, Maura. Maura, ¿no? No María, sino Maura. ¿Sí? Maura, sí. Vale, vale. Gracias, Marco. Muy bien, Luz Ángela. Muy bien, Sebastián. Angie, te estoy esperando. Creo que ya, ¿sí? Eso, Judith. Y Angie intentó, hizo el amague, me hizo el amague y me dejó en el aire. Muy bien, vamos. Listo. Entonces, iniciamos. Yo voy a compartirles unas diapositivas que tengo. Esto queda y también se las voy a colgar. Muy bien, Angie, gracias. Voy a compartirla aquí y también la voy a colgar en el repositorio. ¿Qué es el repositorio? Nosotros lo llamamos así. Yo sé que aquí creo que no se llama así, pero allá en los anuncios, pues obviamente cuando en la tabla donde se cuelgan los links de la grabación para que ustedes lo puedan ver y sus compañeros lo puedan ver, también voy a colgar una segunda tabla. O sea, no cuelgo una sola tabla, sino dos tablas. En una tabla pongo el link de la grabación. O voy a ver cómo hago si me viene en una sola tabla. Si se puede, es que no sé si se puede por la herramienta que tienen acá. Y además la carpeta en este caso con la presentación, que son muy poquitas cosas, que son el apoyo audiovisual, aunque lo van a ver, apenas vean la grabación lo van a ver, pero de pronto lo necesiten descargar para ustedes, para tenerla allí como apoyo. ¿Listo? Una cosita, esto no es sobre los textos que tenemos, esos ustedes ya seguramente los han descargado. Estos textos que ustedes muy bien ya conocen, que seguramente ya leyeron, que seguramente tienen, aquí estoy abriendo, muy bien, que seguramente tienen allí, creo que se va a empezar a ver, PowerPoint Live. Porfa, me comentan si se está viendo. Sí, Muy bien, profe. perfecto. Sí, profe. Voy a darle presentación porque veo que está allí en modo corriente y eso no me deja presentar. No me lo deja o no sé cómo ponerlo aquí en modo presentación para que no se vean las diapositivas de abajo, pero yo creo que no hay ningún inconveniente. Ah, pero esta no era, porque eso no veo nada. Qué raro. Voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta y voy a... Chévere. Mira, una cosa acá. Sí, es esta. Está curioso. Eso no tiene nada, pero sí es la que hice. Presentación institucional. Ah, ok. Déjenme un segundo. Denme un segundo, por favor. En pantalla, muy bien. Yo pienso que ahora se ve todavía. ¿Se ve o ya no se ve? Ya no se ve. Muy bien. Entonces, es por este lado. Es que estas herramientas a veces quieren y se complican. Ya. Vuelvo y lo abro porque no quiero. Ahora sí. Y permitir. ¿Todavía no se ve? No. Ahí se ve. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Profe, disculpe, yo veo la diapositiva, Dice, pero no escucho bien. el audio. No sé si soy solo yo. ¿Qué me dicen los demás? ¿El audio se escucha bien? Sí, señor, está bien. Escucha bien, profe. Mira, porque es que he venido interactuando con todos. No sé si de pronto tú le das allí reiniciar o le das allí un refrescar y se mejore o revisa el micrófono. Revisa los parlantes o el audífono. ¿No? La diapositiva como tal no tiene ninguna presentación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a
darle a presentar, que esto sí nos tiene que permitir. Y ahora sí. Ya se ve completa, ¿verdad? Entonces estamos viendo la diapositiva azul que dice cultura ambiental, segundo bloque teórico virtual, cultura ambiental, grupo B. Ustedes son B13, pero esta como la voy a utilizar para los otros B, entonces la dejé así. 2025 y ahí está mi nombre. ¿Sí es esa la que están viendo? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Me encanta esa proactividad. Bueno, entonces vamos a continuar. Miren. Esta segunda diapositiva nos va a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una presentación personal. Ya la hice, yo ya me presenté para los que estaban, lo voy a volver a hacer para los que no estaban, pero luego vamos a hablar de los 4 temas que me parecen muy importantes. El más importante es el último, que es la discusión grupal, pero de los otros 3 que son temas del módulo. Primero vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible y una cosa que se llama la economía azul. Yo sé que ustedes ya infieren qué es. Vamos a hablar sobre educación ambiental y valores. Y vamos a hablar sobre huellas ambientales y energías renovables. Pero yo les voy a pedir algo. Miren, lo que pasa es que yo toda la vida, y algo que no les conté, es que yo soy empresario y me muevo mucho en gestión empresarial, desarrollo empresarial y demás, apoyando emprendimientos. Y aquí también lo voy a hacer, porque lo he hecho para otras partes y lo hago a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, como mi perfil ya se los conté, yo soy administrador de empresas de base y mi maestría es en administración de organizaciones y mi doctorado es en economía, yo siempre estoy pensando en cómo esto que estoy aprendiendo me produce plata. ¿Ven? Y yo sé que ustedes están estudiando, la gran mayoría, porque este módulo es transversal, pero la gran mayoría de ustedes están estudiando administración, economía, contaduría, bueno, cosas así. Pero igual, estemos estudiando lo que estemos estudiando, necesitamos que todo lo que nosotros aprendamos acá en el poli, pues al final se nos traduzca en algún dinero. ¿En qué sentido? Pues nosotros de una o de otra manera, independiente de la carrera que estemos estudiando, pues podamos convertir esto en algo que genere plata, o bien sea en nuestro trabajo o en nuestro emprendimiento, o que lo convirtamos luego en un emprendimiento, o que lo convirtamos luego en una muy fuerte herramienta para escalar en donde estamos, sea como sea, de una o de otra manera, que lo convirtamos en algo útil para nuestra vida, tanto profesional como económicamente. Y es por eso que yo todo esto lo voy a hablar no solamente como información, sino que siempre les voy a pedir a ustedes que hagan algo que me parece importante y es, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Y esto para qué lo podría yo usar? Y ahí cada uno de ustedes va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Entonces yo les voy a mostrar ventajas y desventajas, posibilidades de hacer, posibilidades de aprovechamiento, posibilidades de utilizar y convertir esto en algo que me genere. ¿Listo? No sé si les parece bien, como ya no los estoy viendo, me dicen con vocecita, con el micrófono, si les parece así que lo hagamos o si yo ya me estoy extralimitando. Perfecto. Está bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mire, presentación personal, otra vez, yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, administrador de empresas, magíster en administración de organizaciones, ya entro un poquito, doctor, en economía. Básicamente eso. Vivo en Palmira Valle, estoy en el Valle del Cauca. Si quisieran, por ejemplo, pasar por el Valle del Cauca o están aquí cerca en Palmira, hombre, contáctenme, nos reunimos y hablamos de temas. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Cualquier otra cosa, ustedes ya tienen mis contactos. Siempre que tengan dudas, no importa, pónganlas. A veces esas dudas no solamente ayudan a despejar lo que yo no comprendo o la inquietud que tengo, sino que le ayudan a muchos más. ¿Listo? Entonces, a veces es mejor hablar que callar. A veces hay personas que parece ser, y qué lástima, qué tristeza me da, que les da miedo preguntar o les da pena preguntar. Hombre, no, yo estoy pagando. Yo sé que ustedes no, yo sé que no les regalan el semestre y yo sé que ustedes quieren realmente, si están metidos acá, es porque ustedes quieren salir adelante. Entonces preguntemos, ese es mi derecho, esa es mi necesidad, además es mi gusto, hagámosle, para eso vinimos a esto. ¿Listo? Entonces,
Preguntemos. Cada que tengamos que preguntar, ni qué pena, ni qué nada, preguntemos. Para eso estamos. Y no se les olvide que para eso estamos los docentes, para responder, para apoyar y para acompañar. ¿Listo? Entonces, mire, nosotros hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la economía, sostenible, de lo que es la economía verde, de lo que es la economía azul, de lo que es la economía inclusive gris. La economía realmente ustedes ya lo conocen muy bien. Yo me imagino que ya han hablado de esto en algún tema, en alguna clase. Es aquello que se maneja desde el punto de vista productivo, ¿sí? Todo lo que se llame economía tiene que ver con producción. En ninguna parte, y eso sí, pues, perdónenme porque hay personas que dicen que la economía no tiene necesariamente que ver con producción, pero yo conozco a todos los economistas o por lo menos los que yo he investigado, siempre hablan de producción. Pero nunca he conocido un modelo económico que se desligue de la producción. Nunca. Resulta, muchachos, de que hoy estamos hablando de verde, de azul, de gris, inclusive otros colores, amarillo, plateado, lila, negra. Y yo no sé si conocemos estos términos. ¿Conocemos esos términos? ¿Conocemos los colores de la economía o los explico en 5 segundos? La verdad Profe, es que no sé si ya cambiaste la diapositiva, pero sigue en la de la portada. En la de la portada, no, yo ya me he movido como 2 o 3. No, sigue mostrando cultura ambiental, segundo bloque, John Jairo Muñoz. Ah, bendito. Espérate, yo vuelvo y cierro. Es que algo pasa con esto. Entonces lo voy a compartir de una manera más sencilla. Apenas se salió, ahí se cambió. Apenas me salí, imagínate. Entonces voy a ver aquí. Y ahí. Ahí fue. Listo. Voy a devolverme a la primera. Lo voy a bajar así chiquita. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Saben qué pasa? Que nos pasa en otra universidad también. Cuando se cambia a la presentación grande, la plataforma, el modelo se daña. Entonces, ahí se está viendo la primera. ¿Listo? ¿Sí? Cultura ambiental, lo que estamos viendo desde hace rato. Y muy bien. Entonces voy a seguir a la segunda, que yo ya la había presentado aquí. Esta, índice, presentación personal, desarrollo sostenible y economía azul. ¿La estamos viendo? Sí, señor. Sí, señor, sí. Muy bien. Entonces, permítame la grosería, lo voy a dejar así para no complicarnos con que no pasa, con que se queda, porque ahí la vemos todos. Entonces, mire, vamos a hablar sobre esto, pero yo les preguntaba entonces, y gracias por el apoyo, yo les preguntaba entonces si conocemos los conceptos de economía de colores o los colores de la economía, porque esto es muy importante para esto. ¿Manejamos esos temas o los explico en 5 segundos? Explícalos, profe, por Profe, favor. Algo. Por ejemplo, la azul, que es la sostenible, la gris, solo esos dos creo que he escuchado. Bueno, entonces lo explicamos y así pues, nos bañamos un poquitico con ello porque eso es muy grande. A ver, la economía inicialmente tenía solamente una sola forma de verse y se llamaba economía, no había colores, no había nada. Por allá, después de que a Ricardo, a Smith, después de que muchos teoristas empezaron a hablar de existe una forma de producir riqueza, a eso se le llamó economía, existe una forma de producir riqueza, y cuando se habló de riqueza se habló de acumular, no dinero, porque por allá cuando nace el modelo económico no se hablaba de dinero, se hablaba de la acumulación, entonces era acumulación de tierras, acumulación de bienes y acumulación de personas. Esto suena feísimo, pero así era. ¿Por qué? Los feudales, los reinatos, lo que acumulaban era personas. Y las personas trabajaban para estos reyes o para estos grandes príncipes o para estos grandes feudos. ¿Qué pasaba cuando trabajaban? Pues no les cobraban, era gratis porque estos grandes señores se aprovechaban de una cosa que existía que era la propiedad de la tierra. Ellos ponían a las personas a trabajar y les decía, como usted vive en mi tierra, le voy a permitir que la trabaje. El 80% de lo que usted trabaja es mío porque la tierra es mía. Y el otro 20% es con lo que usted va a vivir. Agradezca que lo dejo quedar allí.
Eso era un modelo de acumulación de riqueza porque, pues imagínate, trabajadores gratis produciéndome el 80%, mi costo era el 20%. Y aparte de eso, pues había una gran cantidad de normas y leyes. La gente empezó a entender que eso de acumular productos empezó a convertirse en algo muy rentable y las personas empezaron a desplazarse de estos feudos, de estos grandes feudos. Era una casita aquí, otra casita por allá y otra casita más allá. Y se fueron desplazando y dicen, no, yo no le trabajo más a este señor. Me voy para otro sitio en donde no hayan reyes, donde no hayan gamonales, donde no hayan personas que manden. Y se hicieron allá en unos espaciecitos lejitos, donde como que ese terreno no era de nadie. Al final eso se terminó llamando ciudades. ¿Por qué? Porque la gente se conglomeró. Venga, ¿y aquí quién manda? No, aquí no manda nadie. Aquí manda usted en su casa y yo en la mía. Y la comida, ¿cómo hacemos para producirla? Empezaron a hacer colectivos y demás, pero luego se fueron a trabajar y empezaron algunos a producir su propia economía. Pero cuando esos espacios se empezaron a convertir en ciudades, en cosas más grandes, encontraron una forma de sobrevivir y es los que están allí necesitan comprar cosas o conseguir, porque el término no era comprar, conseguir cosas para comer o para vivir, ollas, mesas, estufas, ropa, comida, seguridad, bueno, un poco de cosas, y empiezan a aparecer los primeros comercios y la forma de poder vender y comprar. Y aparece pues obviamente el dinero, ustedes ya saben de dónde viene el término banco, eso nace en Europa porque habían personas, en ese entonces se transaba el trueque, pero el trueque luego dio paso a una cosa que se llamaba comercio de trueque, que tenía que ver con el oro. Y es por eso que nuestra moneda se llamaba pesos oro y muchas monedas estaban valuadas en oro y en plata, porque son metales preciosos. Y entonces se llamó banco porque había un señor en cada pueblo, en los pueblos había un señor que se sentaba afuera en su casa en una banca, esa cosa larga de madera que uno se sienta ahí, se sentaba en una banca, era una persona que tenía la potestad de guardar el oro de los demás, o sea, era como difícil robar a esa persona. Los ladrones no se metían con él, por ejemplo, era difícil. Entonces él le guardaba el oro y le daba un papel. Entonces, vea, para que no lo roben en el camino, para que en el camino usted no sufra el robo de los ladrones o de los atracadores o de los asaltantes y le roben el oro, déjelo aquí. Yo le doy un papel y al pueblo que usted vaya hacia allá, usted presenta ese papel, pregunta por fulano de tal o fulana de tal, le muestra mi papel con mi firma y allá le van a devolver el oro. Entonces vamos a pesar su oro y ahí aparece el término pesos oro. Y el dinero se convirtió en pesos oro. Vamos a pesar su oro. Entonces digamos que se pesaba en onzas. Entonces, ¿cuántas onzas de oro tiene? 20 pesos, o sea, 20 onzas, 20 pesos onza. O 20 onzas, 20 pesos. Y entonces a él le entregaban otros 20 pesos, le entregaban 20 bolsitas de onza, cada una era un peso. Obviamente ese proceso valía, ¿no? Entonces, si usted dejaba 20 onzas de oro aquí, pues allá le entregaban, qué sé yo, tal vez 19 o tal vez 19 y media, esa información no está, pero obviamente se entiende que este señor del banco se quedaba con un poco de dinero, una cantidad, poco es una cantidad muy pequeña, y el del otro lado, pues a los que venían de allá para acá, le decía, yo le guardo el oro, a él se lo entrega. Y entonces ellos luego hacían cambio entre papeles y el que más tuviera le entregaba al otro, el que más le debiera y sucesivamente. De ahí aparece el concepto banco o banca comercial o banca para los países. Cuando esto sucede y la gente entiende que se puede comerciar, entonces empiezan a vender y a comprar cosas. ¿Y por qué John Jairo les está hablando esta vaina? Es porque ese nacimiento es lo que nos tiene así hoy. Resulta de que empezaron a entender que cuando estaban en la ciudad, en ese entonces no había electricidad, por ejemplo. ¿Con qué se hacía de comer? Con leña. Entonces, ¿qué necesitaba la gente para hacer de comer? Leña. Con leña fabricaban la comida. Entonces, ¿qué hacían? Venga, yo me voy a cortar leña. No, pero es que yo estoy ocupado porque yo no puedo, porque yo estoy enfermo. Entonces, no, pues necesito que alguien me traiga leña. Entonces, había una persona que se dedicaba a tumbar árboles, a convertirlos en maderas pequeñas y venía y vendía los viajes de leña. Él vivía de vender los viajes de leña. ¿Pero qué pasó allí? Pues empezó la deforestación. En los inicios, cada quien en su propia casa gastaba la leña que tenía alrededor, pero la afectación era poca.
cuando empezó la acumulación de personas en las ciudades, alrededor de las ciudades se fue acabando los árboles, alrededor de las ciudades, y como cada vez llegaba más gente a esas ciudades, primero porque ya estaba sin árboles, entonces había dónde más parar, dónde más fabricar casas. Y las casas también se fabricaban de madera. Entonces cada vez necesitaban más leña, más árboles caídos para poder fabricar las casas y para poder cocinar. Ahí empieza uno de los primeros comercios. Luego aparece el vapor también se producía con leña, y aparece la industrialización. Y al aparecer la industrialización, no solamente se necesitó leña, sino que se necesitó metal. Hierro, aluminio, bronce, cobre, estaño. Y las personas necesitaban comprar más, entonces necesitaban más oro y más plata. ¿Y eso qué desencadenó? Un concepto fuerte de minería. Minería. Entonces empezaron a cavar la tierra y a buscar oros y demás metales en los ríos. Y empezó un proceso de contaminación en los ríos. En ese entonces era menos gente, mucha menos gente. Entonces los ríos no sufrían tanto como sufren hoy. Hoy la minería se hace con grandes maquinarias y se encontraron nuevos modelos porque la tecnología, la ciencia y todo lo demás va avanzando. Entonces ya se sabe que no hay que hacerlo con una batea, la manera artesanal que se dice que es la menos invasiva. Además es pues que usted vuelve el agua ahí al mismo río y no la contamina con ningún químico. Hoy ya eso no se preocupan por ello, entonces compran máquinas dragonas, dragos que chupan la tierra del piso y eso genera un barro impresionante, la tiran a un lado del río, luego le ponen una manguera inmensa, luego hay retroexcavadoras y entonces a la tierra que está allá se devuelve al río con agua, pero sucia, mezclada con tierra. Pero además para rápido sacar el oro le aplican mercurio, le aplican varios químicos más. ¿Qué pasa con los pescados del río? Primero se ahogan porque no pueden respirar, porque el agua está sucia. El barro, la tierra en el agua impide que los pescados respiren. Ellos respiran el oxígeno del agua, pero si se les mete tierra y demás, se ahogan. Pero aparte de eso se mueren porque hay químicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la pesca? Se afectó la pesca. ¿Y qué pasó con los pescadores? Que antes eran poquitos, usted salía y pescaba y se llevaba para su casa 2, 3, 4 pescados y con eso comía. Pero luego aparecieron estos en las ciudades queriendo pescado, pero no podían ir a pescar. Entonces aparecieron unos que comercializaban pescado. Entonces iban y pescaban en grande cantidad. Y entonces, mire, acá abajo pescando en grande cantidad y arriba destruyendo el agua. En algún momento se tenían que acabar los pescados. Por arriba les acababan el río y por debajo acababan los pescados. Y ambos se llegaron y se encontraron en algún momento y entonces se están terminando los pescados. Como las ciudades ya crecieron tanto, que esa gran cantidad de tamaño que tienen las ciudades generó devastación forestal. Y aparte de eso, seguimos consumiendo y al haber más gente, se entiende que necesitamos consumir más cosas. Y hoy nosotros, lastimosamente, Colombia está entrando en un modelo que es el modelo del consumismo, un modelo muy norteamericano, no era nuestro. Ahora lo estamos haciendo nuestro. El norteamericano, por esa bonanza que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso estuvo la Gran Depresión, y ellos vendían a sus hijos para poder comer, y vendían a sus hijos para que sus hijos comieran. Apareció una gran condición, una cantidad de cosas impresionantes. No nos alcanzamos a imaginar lo que la gente hacía solo por comer. Pero luego apareció la Segunda Guerra y Estados Unidos aprendió a aprovechar eso. Ya existían teóricos de administración, existía muy fuerte la economía, la teoría de la economía, y empezaron a entender que podían sacarle un provecho impresionante, aunque ya se estaban recuperando, claro, pero era el único país que podía producir para sostener la guerra. Y aparte de eso, se aprovechó de muchas cosas. Yo sé que ustedes en algún momento ya han leído sobre eso y ahí es donde Estados Unidos se convierte en el líder del mundo. ¿Sí? Cuando Inglaterra pierde la guerra con el resto del mundo, Inglaterra era el líder. Antes el primer líder fue China. Inglaterra convirtió a los chinos en personas viciosas de una cosa que se llama opio. Desde allá viene esta guerra del narcotráfico y hoy nos hacen creer que solamente es nuestra. Eso es viejísimo. Inglaterra convirtió a China en personas no deseadas por la misma China. Yo sé que ustedes averiguaron en su momento, y en China en su momento
tuvieron que implantar una cosa que se llama la pena de muerte para las personas que consumieran opio, porque se convirtieron en totalmente pobres y eso llevó a China a la devastación. Perdió el liderato mundial solamente, sin un disparo, solamente con opio. Y luego lo ganó Inglaterra. Inglaterra lo sostuvo por mucho tiempo porque tenía barcos y demás, y después lo perdió como tal en la Segunda Guerra con Alemania, eso hace poco. Pero Estados Unidos aprovechó eso y se convirtió, porque fue el aliado de Alemania y le dijo, de Inglaterra, perdón, y le dijo, venga, yo le ayudo a ganar la guerra, pero si terminamos esto, usted me entrega a mí el liderato y me paga todo lo que me debe. Entre eso está la deuda externa de Colombia, yo sé que ustedes saben eso. ¿Por qué? Porque nosotros le debíamos ir a Inglaterra, no a Estados Unidos. Yo sé que ustedes saben que Simón Bolívar fue el que negoció la deuda externa de lo que se llamaba el Gran Virreinato de España, y no lo negoció con Estados Unidos, nunca. De hecho, él no viajó a Estados Unidos, él viajaba mucho a Inglaterra porque él se formó como abogado en Inglaterra. Y entonces le dijo a Inglaterra, venga, ayúdenme, porque Inglaterra era el fuerte, ayúdenme a liberarme de España o a liberarnos de España, y nosotros le vamos a quedar debiendo a ustedes. Y ya no vamos a ser colonia española, sino que somos colonia inglesa. Lastimosamente, no duró mucho tiempo. Digo lastimosamente porque hubiese sido un avance totalmente diferente. Bueno, el caso es que de allá para acá, desde ese modelo de producción masiva, lo que se ha hecho es incrementarse el concepto de producción masiva. Yo sé que ustedes conocen muy bien los ODS, los Objetivos de Desarrollo Social, que son los 18, que hoy se están implantando. Eso nació en Oslo, Europa como tal lo implantó, lo desarrolló y dice que el mundo debe estar allí. Colombia está escrito a los ODS, estamos obligados a cumplirlo. Todo lo que nosotros hagamos hoy tiene que estar unido a los ODS. Pero, por ejemplo, el país más contaminante, uno de los países más contaminantes, primero México, pero luego Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce los ODS. Ellos contaminan fuera de los ODS y no quieren cambiar el modelo. ¿Qué pasó? Algo pasó aquí. Pero bueno, ya volvimos. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Bueno. profe. Dime, Jason. Jason, ¿levantaste la mano? ¿Tienes una pregunta? ¿O yo estoy hablando muchas vainas? ¿Está interesante lo que digo o lo cambiamos? Sí, señor, solo que pues vimos ¿Cómo qué? sobre la economía de colores, ¿verdad? Sí, por ahí, para allá voy. Lo que pasa es que para que se entienda qué es eso, voy a hablar de eso. Entonces, mire, aparece el concepto de producción en Estados Unidos. Y Estados Unidos produce todo sobre base petróleo. ¿Listo? Todo sobre base petróleo. No se nos olvide que ellos fueron los creadores de la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos fueron los que unificaron Arabia para que se convirtieran en los reyes que son hoy, porque eran emiratos muy pequeños y ellos ni tenían ni idea de qué era el petróleo ni para qué era el petróleo. Pero como en Estados Unidos Rockefeller encuentra para qué sirve el petróleo y lo convierte en gasolina y lo convierte en caucho y lo convierte en más, entonces ellos dicen, uy, petróleo es importantísimo. Y en este caso, pues países productores fuertes de petróleo eran esos países árabes. Allá había mucho petróleo, pero ellos no le prestaban atención. De hecho, era una cosa que contaminaba la tierra. Se fueron para allá y organizaron eso. Los primeros los pusieron en guerra y luego los organizaron. Estados Unidos es el creador de la OPEP. Y luego, como ustedes ya lo saben, el dólar es la moneda norteamericana. El dólar va perdiendo valor y demás, porque Estados Unidos realmente no tiene oro, ¿no? Como no tiene oro, no tiene tanto oro para respaldar toda esa cantidad de moneda que emite, entonces ellos se inventan una cosa y dicen, el papel moneda de aquí en adelante no va a estar respaldado por el oro y no se va a llamar pesos oro. En Colombia hace muy poco tomamos esa política. Antes, si miran los billetes viejos, un billete de 2000 decía 2000 pesos oro. Hoy dice 2000 pesos. Ya simplemente dice 2000, muchos. Ya no tenemos la moneda respaldada en el oro y muchos países no la tienen.
Y entonces Estados Unidos dice, bueno, el mundo le dice, si usted no va a respaldar su moneda en el oro, entonces ¿qué la va a respaldar? Porque la economía se basa en eso. La economía se basa en que eso representa algo que sí vale realmente. No es una vaina que usted se invente. Es una vaina que representa valor. Entonces, que si yo llevo un billete de 2.000 pesos, pues me van a entregar 2.000 onzas de oro, por dar un significado de los tiempos antiguos. Si uno quisiera en cierto momento, la otra vez era así. Hasta hace muy poco era así. En el Banco de la República uno iba y cambiaba el dinero por oro. Estados Unidos no tiene oro, aunque tiene la reserva más grande. No se olviden que Colombia tiene una de las reservas más grandes de oro del mundo, es colombiana, y está allá en el Fort Knox, en Estados Unidos. Colombia tiene mucho oro y es por eso que Estados Unidos nos presta plata. Porque Estados Unidos tiene mucho oro para respaldar esa plata. Y aquí en la tierra, en nuestra tierra, enterrado hay mucho oro. Por eso la economía ilegal está saque y saque oro y daña los ríos. Como ellos no tienen oro, se inventan un modelo y dicen, ojo que el dólar va a estar respaldado por el petróleo, Y entonces se va a Estados Unidos hacia los árabes y les dice, ustedes van a venderle petróleo al mundo. Y nosotros vamos a garantizar de que el mundo les compre petróleo a ustedes y no le compre petróleo a nadie más. Pero ustedes van a exigirle a estas personas que el petróleo se lo paguen en dólares, no en otra moneda. Ninguna moneda diferente al dólar. Y entonces ahora el dólar está apalancado en el petróleo. Se entiende entonces ahora por qué no quieren cambiar la política de contaminación en el mundo. Porque si dejamos de usar petróleo para hacer gasolina, si dejamos de usar petróleo para hacer cauchos, para hacer llantas, para hacer textiles, para hacer plásticos, para hacer resinas, ¿qué pasa con el dólar? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué pasaría con el dólar si el petróleo se cae? Se desvaloriza. Estados Unidos perdería el liderato porque ya no tienen que basar su moneda. ¿Ven todo esto para poderles decir por qué la economía de colores? Yo sé que di mucha vuelta, pero era necesario para contextualizarlos. El mundo, Europa crea su propia moneda y dice, no, nosotros no vamos con el dólar, nosotros vamos con una cosa que se llama el euro. Se unieron varios países en Europa porque tenían diferentes monedas, se unieron y la moneda de Europa es un poquito más fuerte que el dólar. Adivinen por qué. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Por qué es más fuerte el euro que el dólar? ¿Quién se atreve? No importa. Porque ellos sí tienen oro para respaldar. Bueno, no es oro realmente lo que tiene para respaldar. Realmente no está basado en oro. Pero tampoco está basado en el petróleo. ¿Ven? No tienen oro, pero tampoco está respaldado por el petróleo. Entonces, Europa formó su capital, respalda su capital con la producción europea. Y Europa es muy fuerte en producción. Europa tiene una producción muy, muy fuerte. Por eso mucha gente emigra de países como Colombia para Europa. Si ustedes ven, mucha gente se va para España, para Italia, para Francia, y el resto de países es muy difícil que entre porque ellos cierran sus fronteras para que la economía que no está basada ni en oro ni en petróleo no se caiga, está basada en la producción interna. Entonces tienen muy fuertes economías por ejemplo, en turismo, en producción agrícola, en producción pecuaria, en producción intelectual, y eso lo exportan al mundo. ¿Ven? Eso no es petróleo, son otras cosas que el mundo sí necesita, pero que los otros países como Estados Unidos, Suramérica y la parte de África y Rusia no son capaces de hacer, no pueden hacer. Y entonces, no por nada, inclusive el viejo continente tiene el concepto de ser el continente más estable económicamente hablando. Ahora, ellos desarrollaron una cosa que dijeron, venga, el mundo se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo el mundo? Porque estamos tirando mucho dióxido de carbono al aire, contaminantes, zinc, cobalto, vanadio, una gran cantidad de minerales, gases y químicos líquidos que están llegando a los ríos, que por las nubes suben, por la evaporación suben a las nubes y por eso tenemos lluvia ácida.
Entonces, esa lluvia ácida acaba con el terreno, la producción agrícola se cae y eso está afectando a Europa. El aire que respiramos está afectando a Europa porque, aunque se contamine en Estados Unidos, que en este momento es el segundo mayor contaminante, es el primero por cantidad, pero es el segundo por producción, porque el primero por producción es México. Por cantidad es el segundo. Perdón, es México, por cantidad es el cuarto, algo así, cuarto o quinto. Bueno, les debo eso. Pero el máximo productor es Estados Unidos. Ellos tiran la mayor cantidad de humo al aire. Entonces, como la Comunidad Europea tiene una moneda más fuerte, Rusia se unió a la Comunidad Europea y dijo, yo no tengo una moneda tan fuerte, pero soy un país muy grande y me uno a la Comunidad Europea en este pedido. Y la otra moneda muy fuerte, Japón. Acuérdense que Japón pierde la Segunda Guerra con Estados Unidos, entonces es ahí como medio neutral. Como que sí me meto, pero ahí por los laditos, callados, no digan que fui yo, esas cositas. Pero tiene una moneda muy fuerte, es el yen. Y aparece Inglaterra, que se quiere desquitar de Estados Unidos, que tiene la libra esterlina, que es una de las monedas más caras. Acuérdense que la moneda más cara, la primera es la libra esterlina, luego sigue el yen. Después sigue el euro y luego otras monedas y luego el dólar. Estas monedas se unen, o estos países con estas economías fuertes se unen y dicen, ojo que la economía del mundo no se produce con el petróleo, no debe estar producida con el petróleo. Esa economía es una economía gris, porque el humo es gris. ¿Ven? El color del humo normalmente es gris. Entonces, esa es una economía gris. Venga, y si esta es una economía gris, contaminante, ¿qué otra economía existe? Entonces dicen, mire, por ejemplo, Europa tiene una economía muy fuerte en los mares. Esa es la economía azul. Porque tiene una economía muy fuerte en los mares. Entonces aparece la economía azul, todo lo que tiene que ver con biodiversidad y aguas. Y dijeron, ojo, pero Europa tiene un problema muy serio y es el agua potable. El agua potable es escasa, Europa casi no produce agua y además con la contaminación cada vez menos. Y entonces el agua en Europa, perdón, es muy costosa. Y ellos dicen, hoy hay que cuidar mucho el agua dulce. Y se convirtió en la economía azul, haciendo semejanza a mares y agua dulce. Y lanzar una campaña muy fuerte diciendo, mire, si contaminamos el agua y si acabamos el agua dulce, porque el agua salada existe y no se acaba tan fácil, se puede llegar a acabar, pero no se acaba tan fácil, nosotros nos morimos porque nosotros consumimos agua dulce, no agua salada. Las plantas de desalinización existen, lo que pasa es que son muy costosas y necesitan combustible. Y ese combustible tira más oxígeno, tira más humo y tira más contaminantes solamente para producir agua. Entonces es más barato y mucho más económico dejar de tirar humo en las otras máquinas para que el agua retorne, el agua dulce. Esa es la economía azul. Pero existen otros países del mismo Europa que dicen, pero venga, es que nosotros no tenemos ni costas ni nada de eso, pero nosotros producimos una cosa que se llama conocimiento. Y hay otros que dicen, pero nosotros no tenemos eso, nosotros producimos es por creatividad. Y entonces aparece la economía naranja, que es la creatividad. Aparece la economía blanca, que es la economía del conocimiento. Aparece la economía roja, que es la economía del turismo y el viaje. Hay países que viven solamente del turismo. Y dicen, venga, es que existen otras formas de ganar dinero, de producir una riqueza, una alta riqueza. No es mantener la gente con poca plata, de una alta riqueza. Y empieza a aparecer otras economías como, venga, y nosotros somos muy buenos cosechando, fabricando productos agrícolas. Entonces aparece la economía amarilla. Pero todo esto, todas estas economías de colores necesitan estar sustentadas por agua y aire. Por eso pelean contra la economía gris. Porque la economía gris, al tirar humo al aire, contamina. El agua que cae de allá cae sobre la tierra y como es lluvia ácida, daña la tierra. Y el agua que cae desde las nubes es la que produce todos los pozos y todos los nacederos de agua, pero cuando la tierra la filtra, sale contaminada y ya no hay peces. Y ya no le sirve para cosechar y tampoco sirve para tomar. Entonces nos estamos contaminando y nos estamos matando. Pero existe otra cosa que se llama la necesidad de producción. Y entonces Estados Unidos critica al resto del mundo y les dice, pero ustedes de qué hablan de esas economías de colores. Si ustedes producen, por ejemplo, España es el mayor productor de naranjas del mundo. Y dicen que una de las naranjas más ricas es la valenciana.
Pero ¿qué sucede? Para producir esa gran cantidad de naranjas, el árbol producía una cantidad X. Y eso pasa con todas las producciones agrícolas. Cada arbusto, cada árbol produce una cantidad naturalmente, una cantidad X, de un tamaño X. Pero como se necesita más, porque se acaban rapidito, y entonces acabaron las naranjas, no, pero venga, yo puedo tener más naranjas para vender. Entonces desarrollamos formas de que la naranja sea más grande, más jugosa, menos semillas, y que además el árbol produzca más. ¿Cómo? Entonces apareció la química farmacéutica, y dijeron, venga, diseñemos algo, aquí aparece la investigación, y diseñemos cosas para que los árboles sean modificados. ¿Y cómo los vamos a modificar? Pues injertemos un árbol con otro, le vamos a echar más agua, pero le ponemos este químico que hace que crezca más. Le ponemos este otro químico que hace que sea más jugoso. Le ponemos este otro químico que hace que sea más naranja. Le ponemos este otro químico que hace que sea más dulce. Le ponemos este otro químico y entonces a ese arbolito ya empezaron a ponerle un poco de químicos. ¿Ven? La comida que nos comemos hoy es muy química. Dime, Jason. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Es que dice sobre cada tipo de color, pues nos da una referencia al tipo de producción que se genera, ya sea, por ejemplo, si vemos la naranja, dice que genera, es algo económico al diseño, a la publicidad, a la Sí, música. a la creatividad. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la tecnología, Verde. siempre no haber un impacto al medio ambiente sabiendo que hay una producción donde se está generando el uso de recursos y esto no va a impactar el día de mañana de igual manera a todos esos colores de Sí. economía. Tienes toda la razón. Y justo es lo que critica Estados Unidos. Dicen, ¿por qué me critica? Porque yo tiro humo al aire si ustedes están contaminando la tierra. Si los productos que ustedes hacen están contaminados, por ejemplo. Ahora, a Estados Unidos le dicen lo mismo. Él es el mayor productor de maíz y demás. Pero ¿cómo produce? A punta de químico. Yo lo estoy hablando así de manera coloquial, ¿no? De manera muy sencilla. Ya ustedes entienden que eso tiene mucho más de trasfondo, mucho más cosas que se agregan ahí, que es la producción de elementos, maquinarias, insumos que hacen que la producción de esos agroinsumos y esos insumos finales agrícolas sean de mayor cantidad. Y eso es una economía muy fuerte en el mundo entero. Yo sé que ustedes saben que en Colombia nuestros productores agrícolas siempre están haciendo paro, ahorita estaban haciendo paro. Hace poquito hicieron paro los arroceros, yo sé que ustedes lo vieron. ¿Por qué? Es que es más barato traer una tonelada de arroz desde Ecuador, pagando gasolina, pagando peajes, pagándole al conductor, pagando importación. Es más barato traerlo desde Ecuador que fabricarlo en Colombia. Porque en Colombia no utilizamos tanto, sí utilizamos, pero no tanto químico. Y por la topografía colombiana no podemos traer esas grandes máquinas como las norteamericanas o como las europeas para que en vez, por ejemplo, una hectárea de tierra, una máquina de esas la mueve en 2 minutos y medio, 3 minutos, 5 minutos. Aquí nos demoramos 2 o 3 días moviendo de tierra una hectárea. Entonces todo eso es mano de obra que es costosa y hace que el producto sea costoso. ¿Qué sucede? No vamos a poder ser competitivos. Primero porque como no tenemos tantos químicos y como es más costoso, vamos a producir menos arroz por hectárea a un costo mayor. Entonces, comparándolo con aquellos que sí usan químicos y que lo pueden hacer mucho más fácil, pues vamos a ser carísimos, vamos a ser muy caros. Y es por eso que no podemos aprovechar tanto estos recursos. ¿Cuál es el modelo? ¿O qué es lo que está cambiando en Colombia? Se pide que se cambie el modelo económico y que se permita, por ejemplo, una cosa que teníamos hace mucho tiempo que se llama el proteccionismo. Entonces, que no le compremos a Ecuador. Es más barato, sí, pero no se lo compremos a él, comprémoselo a los colombianos, por ejemplo. Que primero se consuma el arroz que se produce en Colombia y si hace falta, lo compremos en Ecuador el que hace falta. Pero que no lo vendamos a precio del ecuatoriano, sino que le permitamos a un grupo de personas que ese recurso se convierta luego en un recurso social y con ese excedente, por ejemplo, se sostengan los hospitales. Una cosa como esa. Pues no es esa la característica general, pero es una cosa parecida a eso. Lo que pasa es que eso es una política socialista y no es como bien recibida. Y aparte de eso, tampoco está bien estructurada.
¿Se entiende? Nosotros en Colombia casi no utilizamos economía de colores porque tenemos muchas cosas. Primero, nos falta tecnología, que es una economía fuerte. Dependiendo del tipo de tecnología, por ejemplo, hay una que se llama la economía plateada. Y esta economía plateada, que se parece mucho pues al color gris en tono, pero no es. Ya saben que plateado es más como metaloso. Y tiene que ver con esa economía que produce equipos. Computadores, teléfonos, televisores, sanducheras, estufas, neveras, qué sé yo, todo lo que sean equipos. En Colombia esa economía es muy débil, pero es una economía que todo el mundo usa. Ustedes en este momento están a través o bien sea de un computador o bien sea de un teléfono o de una tablet, por ejemplo. Utilizamos esa economía y es muy común encontrar una cantidad de teléfonos en la casa hoy. Eso es una cosa terrible. Y encontramos en una casa una cantidad de televisores y una cantidad de radios y una cantidad de cámaras fotográficas y una cantidad de cosas, aparatos electrónicos. El mundo entero los está usando. ¿Por qué no los producimos? Por ejemplo. Que es que eso después de su descarte contamina mucho. Sí, tiene toda la razón. Ayer estuve en Barranquilla en un congreso que teníamos de otra parte con la que prestó otra función. Yo debía estar hoy allá, por eso no pude darles clase ayer porque yo estaba ayer en Barranquilla y llegué tardísimo. Y entonces estábamos allá cuando alguien nos dijo, mire, ¿ustedes sí saben cuánto es la huella de carbón? Ya te doy la palabra, Jason. ¿Cuánto es la huella de carbón por el viaje que usted hizo desde donde estaba aquí a Barranquilla y ahora se va? ¿Usted sabe por esta reunión cuánto está contaminando usted el planeta? Y yo, complicado. Dime, Jason. Hablaba sobre el consumo pues porque tenemos televisores y celulares, ¿verdad? Bueno. Sí, de que lo necesitamos y lo consumimos, ¿no? Ya. Pero no lo producimos, eso es lo que decía. Dime. Pero esto ya sería como el consumo masivo y esto sería al color rojo, pues me dice el color rojo que es no sobre el consumo masivo y el violeta, o usted me decía el violeta. Sí, lo que pasa es que cada color tiene su significado. El color violeta tiene que ver entre, por ejemplo, la producción tecnológica. Y lo que pasa es que luego se categorizan, ¿no? Entre la producción tecnológica, pero esa producción tecnológica que tiene mucho más que ver con la interacción del conocimiento. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en esa interacción del conocimiento con producción tecnológica, podemos encontrar herramientas educativas, por ejemplo. O podemos encontrar las tablets, pero que vienen para educación. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, yo no les voy a decir exactamente cómo aplica cada una. Los conozco muy bien, pero no porque si no, la sola amarilla nos tendría aquí 3 días. Y si hablamos de la economía negra, pues vamos a estar aquí 20 días. ¿Ves? Más, aparte de los 3 días. Y cada una de ellas significa una cosa. Yo los estoy dejando con la inquietud y ustedes luego investigan o van y averiguan realmente qué es la economía de colores y cómo se aplica. Lo que sí les pido es que no se queden con la explicacioncita sencilla que aparecen los 6 colores o los 8 colores, dependiendo de cómo vayan ya pueden haber hasta, inclusive ustedes pueden encontrar la división y la subdivisión hasta en 27 colores. Porque una cosa es la división primaria, luego cómo interactúa una economía con otra y aparece una división secundaria y luego aparecen divisiones entre esas, ¿sí? Cómo interactúan las unas con las otras y cómo se afectan y dependiendo de a qué país estemos apuntando, de qué país estemos hablando, vamos en 27 colores. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, señor. Muy bien. Entonces, mire, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿O qué es lo que esta materia, qué es lo que este curso debe aportarnos? Nosotros estamos hablando de la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental en este caso? Yo voy a pasar la diapositiva porque la dejé aquí. Entonces, el desarrollo sostenible y la economía azul, ya les dije a qué se debe, pues es el equilibrio entre esas cosas que son sociales, económicas y ambientales. Básicamente es lo que he intentado explicarles hasta el momento. Satisfacer las necesidades, pero sin que el hombre a futuro, que es lo que ustedes me han estado diciendo, no sé, Jason, si vas a comentar algo más o se te quedó la manito arriba. Bueno, entonces dice, nosotros tenemos que
Lo que les quiero mostrar es que nosotros tenemos que entender que no debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo sé que es un modelo económico, pero este modelo económico es un modelo autodestructivo. Debemos pararlo. Nosotros, mire, yo no lo estoy llamando a ser Superman o Superchica, no. No podemos hacerlo solos. Esto es un concepto de que el mundo entero haga porque cada quien hace su pedacito. Realmente esto es algo que se hace de gota en gota, de momento en momento. Utilizar las herramientas hasta su máximo uso, pero no tirarlas porque no, se dañó. Y Colombia en eso tiene mucha experiencia. Nosotros somos un país que arregla mucho las cosas. Anteriormente los norteamericanos se burlaban de nosotros. Uy, ustedes en Colombia compran un televisor y eso les dura 25 años y se quema y lo reparan. Y en Colombia hay gente especialista en reparar computadores. No sabía que eso existía. A usted se le quiebra el monitor y usted dice que lo cambian. Nosotros sí, nosotros hacemos eso. Resulta de que hoy este concepto de economía pide que eso sea un concepto normalizado en el mundo. El norteamericano normalmente y una muy buena parte del europeo ya cambió. Hoy volvemos a reparar zapatos. Hace muchos años los zapateros era una colonia grande dentro de una ciudad, reparaban zapatos, cambiaban suelas, cambiaban cueros, pintaban zapatos, les cambiaban los ojales, bueno, hacían una gran cantidad de cosas, pero ya no existen, ya no existieron más, porque compramos zapatos, medio sea, ¡pum!, lo botamos. Hoy están volviendo a resurgir los zapateros, hoy están volviendo a resurgir las modistas o los modistas y los sastres o las sastres. Ya no estamos pensando otra vez, como lo estamos haciendo hace poco, en ropa que se compra y se descarta. Ya estamos pensando en ropa que se arregla. Hace mucho tiempo se arreglaba, ya no se arregla. Estamos volviendo a eso. ¿Por qué? Porque se entiende que fabricar una prenda de ropa es muy costoso. Y no solamente es costoso por el costo económico, es muy costoso por el proceso ambiental. Se gasta una gran cantidad de agua al fabricar una prenda, una gran cantidad de agua que se contamina y que es muy costoso limpiarla. Y como todo eso lo cobran al cobrarnos la prenda, pues obviamente la ropa es cara. Hasta hace un poco de tiempo, hasta hace muy poco tiempo, los chinos producían allá y como contaminaban allá no nos importaba y esa ropa llegaba acá barata. Al aparecer esta nueva reglamentación mundial, entonces ellos dicen, no, ojo, que estamos acabando acá con nuestro país. Entonces, no, esa ropa tiene que salir cara. Es por eso que ya la economía de esta economía ilegal, que además es la economía negra, vender droga como la coca, como la marihuana, comerciar con armas en el mercado, por eso se llama el mercado negro, comerciar con armas en el mercado oscuro, comerciar con personas, el tráfico de la trata de blancas o la trata de seres humanos, porque los hombres también son tratados, o estas otras cosas como químicos, medicinas por debajo de la mesa, se llama economía negra. Lavar dinero, por ejemplo, eso se llama economía negra. Y es una economía que mueve a muchos países, todavía mueve a muchos países. Nosotros, inclusive en un momento nos tenían catalogados como muy fuertes en economía negra, porque exportábamos mucha coca y exportábamos mucha marihuana. Digo exportábamos como Colombia, porque yo nunca exporté nada, pero se exportaba mucha coca y se exportaba mucha marihuana. Y de allá para acá se traían dólares, pero luego empezaron a exportar a mujeres para el mercado del sexo en otros países. Ahora ya los países vienen acá a tener la misma cosa, o sea, porque se llevaban las mujeres era ilegal. Entonces que ellos vengan acá y una vez les venden los pasajes, el hotel y lo demás, y entonces ya con eso que es que lo legalizaron. Entonces a eso lo están llamando hoy el turismo sexual, que también hace parte de la economía negra. Nosotros, al hablar de esto, por ejemplo, tenemos que hablar de cómo las personas pueden producir sin que se afecte realmente su economía, su ingreso familiar. Y ahí estamos hablando de poder erradicar la pobreza. O sea, que todas las personas tengan el derecho a comer y a producir. ¿Listo? Y eso se entiende desde un modelo un poquito más explicado, desde acá, por ejemplo, la educación ambiental y los valores. Hoy, y aquí es donde yo les digo mi mirada empresarial para ustedes.
esta educación ambiental y los valores ambientales, la mayoría de la gente los ve como una cosa que no funciona, que no sirve, que no importa. Pero ustedes deben verlo desde otro punto de vista. A esto se le puede sacar plata. Antes volvemos a contaminar. No, no, no. Resulta que ahora cobramos por descontaminar. Entonces hay una oportunidad. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas. La mayoría de las películas se basan en cosas, no todas, se basan en cosas reales, ¿no? La mayoría. Jackie Chan hizo una película porque con eso quiso hacer un llamado. Eso es una película muy vieja. Quiso hacer un llamado mundial al concepto de contaminación. Y él allí es un empresario exitoso comprando basura. Pero no estamos lejos, los chinos realmente compran la basura. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya la mayor cantidad de basura de Colombia no se tira en los vertederos. Yo no sé si ustedes escuchaban antes que el vertedero ya se llenó, que los vertederos ya están llenos, que eso está haciendo contaminación. Pero ¿desde cuánto hace que no escuchan eso? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Desde cuánto hace que no se escucha el concepto de los vertederos de basura están llenos? ¿O hace poco los escuchó alguien? ¿Quién me ayuda? No me quisieron ayudar. Bien, me dejaron morir. Profe, la verdad, pues, no es que no se haya vuelto a escuchar, porque si hay una emergencias ambientales, sobre todo en las ciudades grandes, sí, por el aumento también de la migración y todo esto, pero se ha disminuido con las técnicas. Por ejemplo, acá en Medellín hablo yo, que la mayoría de conjuntos y todo obligan a reciclarse y a clasificar la basura para hacer una optimización y manejo de los residuos, de reciclaje y todo esto, ¿sí? Pero igual siempre todavía está la problemática, sobre todo en los pueblos, en otras ciudades donde no tienen como todavía este sistema implementado como de mejoramiento ambiental, ¿no? Para disminuir eso, lo que hablamos de los vertederos que se llenan, ¿no? Mira, Marco, que me diste la razón. Pero además, Marco, te voy a volver la pregunta. ¿Qué oportunidad viste ahí? No, pues imagínate, pues si revisamos eso, más de uno está con el cuento de aprovechar eso para hacer emprendimiento de generación ¿sí me entiende? De empresa, o sea, ya no ven Sí. la basura como basura, sino como algo útil para poder hacer diferentes, por ejemplo, productos secundarios de reciclaje, por ejemplo, Pero venga, calzado, Marco, cosas. no se preocupe por eso, no se preocupe por transformarla. No se complique la vida, no la transforme. Dígame otra persona que no sea Marco, ¿qué oportunidad acabó de mostrarnos Marco? ¿Qué oportunidad nos acabó de mostrar Marco? Porque parece ser que no la notó. Que en los pueblos todavía no hay esa cultura de tener en cuenta esos impactos ambientales al momento de no reciclar, sí, de no separar. Ajá. Y de que allí en estos lugares, pues por sus actividades más agropecuarias, no sé, de finca, de campo, ¿sí? Pues no ven la necesidad de tener ese espacio debemos de reutilizar, debemos de hacer como, no sé cómo llama eso, lugares de reciclaje. O sea, instalar. Pero ¿cuál un es lugar. La oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? A ver, por acá Marcela, o Carlos, o Judy, o Carolina, Faruk, Brenda, Sharon, Maura. Un emprendimiento, profe. Sí, una oportunidad. Allí apareció una oportunidad. Dime, Faruk, ¿qué oportunidad viste? A ver, profe, ¿qué pasa? Pues yo por acá, en el sector donde yo estoy, yo veo un joven que con estas cosas, o sea, con estos materiales reciclables, él parece, o sea, veo como un emprendimiento, porque yo veo que ahí trabaja con la esposa, la mamá y el papá, y ajá, pues hasta donde veo que por ahí creo que ya tienen unas bodeguitas, tienen algo así, pues por ahí creciendo, lo he visto. Creciendo. Ajá, y esto, y aparte de eso, pues está ayudando con el medio ambiente. Sí, pero venga, o sea, lo que nos dijo, yo hago una pregunta, Marco habló de algo, y voy a volverlo a poner en el tema.
O sea, ya sabemos para dónde vamos. Entonces, venga, yo voy a acabar de mostrar la última diapositiva que tiene que ver con esto. Huellas ambientales y energías renovables, y que justamente es esto, reduciendo la huella en el planeta, y eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, mire, Marco, aprovechando este tema, nos dice, es que Medellín sí está muy organizado. ¿Qué pasó en Medellín? ¿Qué pasa en Cali? ¿Qué pasa en Bogotá? ¿Qué pasa en las grandes ciudades? A la gente le están obligando a reciclar. Ay, ¿cómo? No, es que algunos les pagan para que reciclen. Le dicen, le va a rebajar en el recibo del agua o le va a rebajar en el recibo de la basura, porque a veces ese recibo del agua trae la basura, o sea, la recolecta la basura. Y a veces inclusive algunas empresas le dicen, no, venga, yo le compro el cartón, yo le compro el plástico. Esos son centavos, pero es mejor centavos que tener que pagar para botarlos. Y aparte me descuentan plata. Pero, ¿qué dijo Marco? No, pero es que mire, eso pasa pues en Medellín, pero los pueblos no. Los pueblos no. Entonces allí hay una oportunidad. ¿Qué oportunidad hay? Venga, hombre, ¿por qué no cojo yo y me voy para un pueblo y monto el proceso? Señor alcalde, vengo a montar el proceso, yo voy a montar aquí una pequeña bodega chiquitica, así como lo dijo Farú, así como empezó el muchacho, chiquita. Y le dije a Marco, no te preocupes por transformar esa vaina, no se ponga a hacer pulseras, no se ponga a hacer escobas, no se ponga a hacer sombreros, no se ponga a hacer nada de eso. Haga lo que hacen los hijos de Uribe, por ejemplo. Recoja la basura y le digo a la gente del pueblo, mire, ahórreme trabajo. ¿Cómo así que ahórreme trabajo? Sepárela. Porque es que si usted me la entrega así, a mí me toca pagarle para que la separe. Pero si yo les enseño a ustedes a separarla, me van a ahorrar trabajo, va a ser más barato, me la regalan y me la van a dar separadita, hombre, qué belleza. ¿Y qué hago yo con esa basura? El cartón se lo vendo a los que producen papel. El plástico se lo vendo, lo pico y se lo vendo a los que producen productos plásticos. Dime, Charo. ¿Tienes el micrófono apagadito o qué, Charo? Sharon, te escuchamos, pero no te escucho realmente, no sé si es que tienes el micrófono apagadito o no nos estás hablando. Bueno, mientras arreglas el micrófono, seguimos, ¿listo? Bueno, los demás no me hablan, ¿no? ¿Qué cosa? No me quieren hablar. Carlos, Judy, Brenda, Carolina, María, Einer, bueno, mientras Sharon arregla, seguimos hablando. Entonces, mire, ¿qué pasa? Yo me voy para los pueblos donde no hay nada. Monto mi negocio y luego un pueblo que esté seguida del otro, pues lo monto ahí también. Yo no tengo que estar en las grandes ciudades haciendo eso, porque las grandes ciudades ya están copadas. Ahí hay una oportunidad. No es convertir la basura, que eso lo hacen otros que se llaman industriales, que tienen grandes máquinas, que tienen mercados para vender los productos finales, que tienen además un modelo económico ya establecido. Yo no me voy a embarcar en todo eso. Le separo la basura y se la vendo. Se deja de llamar basura para llamarse como muchachos. Si yo la recibo como basura y me la entregan separadita y yo la termino de separar, ¿cómo se llama de ahí en adelante? ¿Qué me quiere decir? ¿Materiales reciclables? Materia prima, no reciclables. Se llama materia prima y me lo pagan a precio de materia prima. Lo que pasa es que es una materia prima de segundo uso o de tercero o de cuarto. Entonces me lo van a pagar más barato que el producto virgen. Pero ¿eso es malo o es bueno? Eso me da un poder competitivo, porque yo soy más barato que el de primer uso. ¿Ven? Por eso ahorita le están dando muy fuerte a la economía reciclada. Y a esto lo estamos llamando economía circular. La economía circular no es otra cosa que entender que los productos no deben estar fabricados para morir apenas se usen. Es entender que ya debemos fabricar cosas que se puedan volver a reparar para pensarlas en el tiempo. Volver a fabricar cosas que duren y que se puedan mejorar, pero que cuando se acaben se puedan convertir en otro producto. Entonces yo lo pueda no tirar, lo pueda desintegrar y convertirlo en otro producto. Yo no sé si ustedes saben, muchachos, que todo lo que se vende en chatarra en Colombia se le pega un viaje inmenso. Los chinos compran todos los metales colombianos, eso desde hace mucho rato. Con eso fue que se volvieron ricos. Dime, Charón, tiene un problema con el micrófono. Sí, eso notamos. Los chinos le están comprando a los hijos de Uribe desde hace mucho tiempo la chatarra. Y ellos, inclusive una vez los cogieron de broma. Ay, no, pues los hijos de Uribe con ese poco de plata que chatarreros. Sí,
sí, chatarreros. Compran metal y se lo vendieron a China. Todos los metales, la mayoría de los metales que se producen en Colombia se mandan para China. No, no por nada China. Dime, Maura. Profe, no, simplemente quería hacer una anotación de lo que estás comentando. Yo trabajé en algún momento en la empresa de ellos. Yo era ECAM y pues básicamente, pues en efecto lo que se hacía es ir a las grandes empresas y comprarles, ¿no? Bueno, por cuánto me vende tantas toneladas de PET, por cuánto me vende tantas toneladas de... Y obviamente, pues sí era un negociazo. Es un negocio. Y las empresas, por supuesto que, pues también para las empresas, ¿no? Porque al Claro. final lo que tú decías era una economía circular, porque igual ellos también, de ahí también sacaban plata de vender eso, pero pues sí era un proceso muy interesante porque volvía a llegar al sector, ¿no? Entonces con el PET volvían y hacían tapas, volvían a hacer las botellas, entonces pues la verdad, muy interesante todo el proceso. La ropa, hay una máquina que se llama la cardadora. La ropa, los colchones viejos. ¿Usted cree que los colchones viejos los botan o los queman? Carreta. El colchón viejo vuelven y lo tiran ahí a la cardadora y eso, todo eso lo deshilacha tanto y queda otra vez en algodón. Y vuelven y hacen colchones y más ropa. Ya que la ropa vieja engrasada y sucia y con sangre y lo que sea. No, esa cardadora, todo eso lo coge y lo limpia y eso le pegan una lavada seria y vuelve y producen ropa. Entonces la ropa nueva realmente no es nueva, es ropa de segunda, producida nuevamente. Por ejemplo, ¿ven? Muchos tarros, muchos envases, muchas cosas. Los computadores, hoy los plásticos de los computadores. ¡Ay, compré un computador nuevo! La mayoría de las cosas de tu computador son viejas. El plástico es un plástico reutilizado 50.000 veces. Por eso llega a ser ese plástico tan duro y tan quebradizo. Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que los invito? Los invito a ver el modelo. Mire, sí hay que pensar en, obviamente, limpiar el planeta. Limpiemos el pedacito de mi casa, pero venga, ¿y cómo me beneficio? Yo puedo montar algo con eso. Por ejemplo, a mí no me interesa, yo tengo otras cosas que hacer, pero la gente que diga, yo estoy buscando qué hacer. Bueno, ¿y qué tal si te pegas por el ladito? Mira lo que dijo Maura, ella vio y eso movía millones. Lo que pasa es que ahora hay mucha más competencia, entonces eso sigue moviendo millones, pero más poquito. Pero, hombre, yo prefiero de pronto tener una empresa propia y que fácilmente me gane, qué sé yo, 100, 250 millones mensuales o semanales a tener que trabajar en una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Ahí les dejo, pues, esta perlita, este trompo para que lo cojan en la uña. Habemos 17, habían 18, se me voló uno. Entonces, abro este espacio para la discusión grupal. ¿Qué les parece el tema? Este tema de la simple y sencillamente cultura ambiental, ¿es simplemente un tema de relleno? ¿O lo podemos convertir en un tema importante, en un tema interesante, en algo que de verdad nos llene para la vida? Dime, María, Carolina. Profe, Carolina. Es que el Vale, primer Carolina. nombre no me gusta. Listo. A nosotros nos gusta que nos digan como gustamos. Listo, Carolina. Eso. Profe, yo siento que a nosotros no, como colombianos, nos falta más creatividad a la hora de, vuelvo y digo la palabra reciclar, porque el otro día pues vi un video, una idea muy interesante, no me acuerdo qué país, pero dicen que en ese país, o sea, botan la plata, o sea, ¿cómo le digo? Una botella de agua, o sea, usted sabe que uno se toma su botella de agua y la dejó en cualquier parte y entonces eso es pérdida para esa persona porque a la hora de comprar la botella de agua o el agua, entonces le quitan como que un porcentaje y pues si ellos llevan otra vez el producto, o sea, Okay, eso es ya una te idea descuento. así. Sí, le devuelven, como la botella retornable de Coca-Cola. Creo que si se hiciera eso con todas las botellas o con algunos productos, esto mejor dicho, no estuviera como está. Ese es el aporte pequeñito que quería dar. Pero muy bueno, muy bueno. Fíjate que aquí en Colombia eso sí ha intentado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ahí volvemos a meter, y perdóname en el término, yo no quiero irrespetar a nadie, pero quiero que se tome la manera jocosa, la idiosincrasia colombiana. Digo indio de manera jocosa. La idiosincrasia colombiana. Nos harta cargar una botella vacía. Y
Hubo unos espacios, porque ese modelo se trajo a Colombia y hubo en algunos centros comerciales, usted iba y dejaba las botellas en un espacio. Lo que pasa es que ellos también son muy vivos. Resulta de que es que tenían el sitio, traiga las botellas y déjelas aquí, ayude al planeta, pero nunca nos dieron un peso. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace por ejemplo, qué hacen en Alemania? Traiga la botella, échela allí, pero antes de eso meta su tarjeta. Usted tiene una tarjeta, es como una tarjeta de débito. Usted tiene su nombre, ahí está su dirección, ahí está su teléfono y ahí está su número de cédula. ¿Ve? Y usted primero mete la tarjeta. Entonces la tarjeta dice, el que está metiendo la tarjeta aquí es María Carolina Ibáñez Serrano. Y después de eso, ya te di la palabra, Marco. Y entonces empieza, tira una botella de un tamaño X. Y entonces ella dice, botella de tamaño 10. Le digo, prun, otra botella. Esta es más grande, esta es de tamaño 20, entonces lleva 30. Esta chiquita es de tamaño 5, lleva 35. Y usted mete botellas, y luego por otro lado mete papel y cartón, el periódico, y entonces eso dice, esto es periódico y tiene tanto kilo, y tiene tal. Y entonces después en el recibo de energía o en el recibo de agua o en el recibo de impuestos le llega una reducción. Usted en el año trajo tantas botellas, trajo tanto papel, trajo tanto tarro, tanto metal en el año. Y a mucha gente, ya les doy la palabra primero a Marco y luego a María, y luego a Carolina. Ya me aprendí, Carolina. Entonces dice así, inclusive hay países en los que la gente no paga impuestos. No es porque sea gratis, es porque a punta de reciclaje los pagan. Dime, Marco, y luego Carolina. Profe, bueno, dos cositas en mi opinión, ¿no? Es mi opinión personal. Lo que pasa es que a veces, o lo que a veces no, lo que ve uno es que los latinos nos domina la pereza y eso es un problema grandísimo porque esa cultura, por ejemplo, yo admiro mucho la cultura japonesa, la coreana en cierta parte es un respeto y de eso también habla la parte cultural. Hacia la parte ambiental, hacia las personas y todo, es un respeto como que desde pequeñitos ellos tienen esa formación y uno ve cuando llegan, por ejemplo, acá a estos países latinos, ellos y son como aterrados, por ejemplo, que alguien llegue, que tira la botella en la calle o inclusive le va a echar el chiste, hasta están comiendo en un balcón y tiran se cepillan el pelo y el cepillo lo botan o tiran una cáscara de banano, plátano, X, ¿sí? Sin ofender a nadie ni nada de eso. Entonces, uno ve ese tipo de cultura y dice, bueno, pero ¿por qué el latino es así? ¿Por qué estamos sesgados? ¿Por qué no empezamos como a poner un poquito de un grano de arena a cambiar? Sí, entonces eso también es como de cada quien. Yo personalmente lo digo, yo cuando yo tengo la forma de estudiar, yo estudié en Manizales, en Ibagué, acá en Medellín, ahorita con el Poli, pero cuando yo llegué acá daba uno como el choque duro de lo del reciclaje, ¿no? Como que eso no está acostumbrado, eso más pereza sacar 3 bolsas que una para reciclar, que los lunes, miércoles y viernes, que esto tal. Y ya adquieren una cultura que cuando vienen, por ejemplo, los familiares que no tienen esa cultura, no les dice, venga, aquí se recicla, acá se hace esto y esto y esto. Al principio como que no les gusta, pero ya se van como con la idea de que, bueno, no, allá hay que echar el depósito de residuos sólidos aquí, el reciclaje acá, ¿sí? Uno mismo va como colocando un poquito, un granito de arena como para que se contagien de eso. Y el otro punto es lo que le digo, acá las empresas, por ejemplo, de la huella ambiental, entre comillas, es más por figurar. Porque si tú vas, por ejemplo, a algunos centros comerciales, hay unas maquinitas donde tú botas la botella de plástico y te dan supuestamente puntos y vas acumulando puntos y bueno, pero como por cumplir, porque ves por ahí una en un primer piso o 2 máximo en el centro comercial. Lo mismo, por ejemplo, ahorita lo que hace Juan Valdez, Starbucks, lleve su tarro y les damos 2.000 de descuento por el café, para ayudar a la huella del planeta. Sí, pero es como algo ahí superficial, como para que se etiqueten, estamos comprometidos con la parte ambiental. Pero pues tú ves en cierta parte, hay algunas empresas que sí se meten como la camiseta, se la colocan, pero hay otras como que lo hacen por cumplir, como por atraer también a ese otro grupo ambientalista, a las otras personas que creen como que quieren cambiar un poquito lo del ambiente. Eso, venga, nos quedan 2 minuticos nomás. Dime, María Carolina, dime Carolina. Los que tienen que ver. María, no, profe. Los que tienen que ver. Profe, no, yo lo que quería era como, pues, o sea,
algo que usted estaba diciendo que se me olvidó, que era algo como que no, aquí, que somos como que muy agalludos y que nos cogemos la plata del reciclaje en los centros comerciales, algo así estaba comentando usted. Pero, o sea, yo siento que también hace falta más como concientizar a la gente por medio de publicidad, porque pues muchas personas no sabemos de eso, sino que poco sabemos que habían que reciclar las baterías o cosas así. Entonces, por eso, porque esa información no llega a los pueblos y no llega a muchas partes, porque siento que hace falta como más eso, como esa publicidad, ¿no? Digo yo, porque pues las grandes ciudades hacemos eso, bueno, hacen eso, ¿sí? Pero pues ¿dónde quedan los pueblos, o sea, las regiones? O sea, yo siento que es eso, siento que falta como de publicidad de parte Bueno, de ahí todos. está ahí está la oportunidad, Carolina, ahí está la oportunidad. Vete a un pueblo a hacer publicidad y quédate con el vendedor. Brenda, te escuchamos. Bueno, y luego a Carolina, a la otra Carolina que estaba pendiente, pero tú habías levantado la mano primero, Brenda. Cuéntanos, ya se nos va a acabar, queda un minuto. No, que digamos que, ay, perdón. Brenda. Que como hablaba un poco el compañero Marco, yo considero que la conciencia ambiental empieza por casa. A veces las empresas con todo el tema de certificaciones y todo ya están implementando mucho el tema del reciclaje, de la conciencia ambiental, de sistemas de medio ambiente, pero en las casas no lo hacen. Entonces, si por un lado cuidamos, por el otro no. Yo pienso que debemos empezar es por casa a tener esa conciencia como todos los otros valores que aprendemos en casa y aquí sale para muchos lados donde yo vaya me va a comportar con una conciencia ambiental. En la casa por lo menos yo reciclo, pero hay mucha gente que no recicla porque no tiene tampoco el conocimiento de cómo hacerlo, porque no sabe el impacto que tiene en la separación de los residuos, no sabe el impacto que tiene eso en la afectación del medio ambiente. Entonces, sí es chévere, pues digamos, desde mi casa yo puedo concientizar a mi familia y ya estoy aportando un granito de arena, ¿cierto? A mis tías, a mis abuelos, a todos los que yo vaya les puedo enseñar, pero es como más eso, como que empezar por casa y de ahí ir generalizando como esa información, todo el que escuche lo va a ir replicando, como dicen por ahí. Vale. Bueno, muchachos, qué pena, pero tengo que entrar a la otra clase, a las 8:30 lo cité, son las 8:31. A ustedes Dios les pague por su asistencia, por su participación. Ya ven cómo son las clases conmigo, los espero pues la próxima clase dentro de 8 días y espero pues que les haya gustado. Me gustaría saber si les pareció interesante, 1 o 2 personas. Uy, gracias, Einer, qué clase tan espectacular, muy bien, gracias. Excelente, Carolina, profe. muchas gracias. Celeste, muchas gracias. Súper chévere, profe. Vale, Muy así chévere, van a ser muy siempre. interesante. Ok. Muchas gracias por Y todo. van a ser mejores. Gracias a usted. Chao, Dios los bendiga, nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao.